Me llamo José, pero me dicen Samba. Como todas las mañanas estoy yendo a la escuela y estoy llegando tarde. Vivo en la provincia de Formosa, en una ciudad que se llama Clorinda. Mi comida favorita es el chipá. Una de las cosas que más me gusta es ver tele. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolvo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... ¡Se fueron! ¡Fua! ¡Una máquina del tiempo! La asombrosa excursión de Samba con los pueblos originarios. ¡Qué lindas! ¡Un leopardo! No tengas miedo. Es Catú y lleva puesto una máscara de yaguareté para la fiesta de nuestro pueblo. ¡Ah! ¿Es una fiesta de disfraces? No, se llama Arete Guazú, fiesta grande del pueblo guaraní. ¡Ah! Baeixapa quiere decir ¿cómo andás? Baixapa. Xerera Itaú. Yo me llamo Itaú. ¿Y vos? ¿Cómo te llamas? Me llamo José, pero me dicen Samba. Y creo que otra vez estoy perdido. Te has perdido en nuestra hermosa tierra nueva. Ibupahu. ¡Qué palabras difíciles! La fiesta está por empezar, Samba. ¿Te gustaría venir? ¡Sí, sí, sí! Cantamos y bailamos Yerokú Ñemboé. Es una oportunidad para recordar a nuestros antepasados y festejar las cosechas. ¡Tambores! Se llaman Pimpín Samba. Están hechos con cuero de iguana y de zorro. ¡Ah! Para el Arete Guazú, los artistas del pueblo esculpen y pintan máscaras que se usarán en el festejo. ¡Gracias! ¡Me encanta, Itaú! Algunas representan a seres queridos que ya no están en este mundo. Para nosotros, los guaraníes, los muertos no desaparecen, sino que se reúnen con los vivos una vez al año en esta gran fiesta. Ayúdame, Samba. Le damos de beber caú a la Madre Tierra y le pedimos permiso para comenzar el Arete Guazú. Dele, Madre Tierra, denos permiso. Por favor, por favor. Para nosotros es muy importante la unión con la Tierra. ¡Qué lindo! No te enojes, Samba. Ella solo quiere jugar al cuchi. ¿Al cuchi? ¿Qué es eso? Durante la fiesta algunos se cubren de barro y después invitan a los demás a hacerlo también. ¿Y ahora qué pasa, Itaú? ¿No te acordás de Catú? El leopardo. Digo, el yaguareté. El yaguareté representa a nuestro pueblo y el toro representa a los foráneos que han venido a quitarnos nuestras tierras. Primero los españoles, después los criollos. Tranquilo, no van a lastimarse. Ah, están actuando. Sí, algo así, Samba. ¡Ganamos! Al finalizar la fiesta, cada uno vuelve a su hogar en silencio, habiendo cumplido con lo sagrado. ¡Qué lindo! Pero dígame una cosa. ¿Cuánto falta para la próxima fiesta? ¡Guau!
Este es el niño que lo sabe todo. Y este es un mono astronauta. En el espacio todo flota. Eso es porque en el espacio exterior no se experimenta la aceleración de 9,81 metros por segundo al cuadrado a la que estamos sometidos. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Samba, donde el conocimiento tiene mucho peso. Bienvenidos a Quiero mi monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. En esta ocasión, los participantes son el líder revolucionario Inca, Tupac Amaru II, y el capitán realista. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Por qué los pueblos originarios lucharon contra los conquistadores españoles? ¡Tiempo ya! ¡Quiero mi monumento! A ver, capitán realista. Bueno, porque eran malos, salvajes y no querían compartir las riquezas de América con los europeos. ¡Egoístas! ¿Qué dice la tribuna? ¡Maldición! A ver, Tupac Amaru, ¿sabe la respuesta? No se moleste, niña. No tiene caso. Estos desalmados solo conocen el lenguaje de la violencia. Bueno, en primer término es equivocada la idea de llamarnos indios. Esa noción, capitán realista, si me permite, surgió de la equivocación de pensar que habían llegado a las Indias en lugar de América. ¿Cómo? ¿No eran las Indias? ¡Maldición! Y por otro lado, niña, para contestar a su pregunta, peleamos contra los españoles porque ellos vinieron a conquistarnos, a robar nuestras riquezas, a exterminar nuestra cultura. ¿Qué tiene para decir la tribuna? ¡Muy bien! Entonces, el monumento de hoy es para Tupac Amaru II. ¡Maldición! Pero, ¿están seguros de que no estamos en las Indias? Los esperamos en nuestro próximo programa, donde un nuevo prócer dirá: ¡Quiero mi monumento! ¡Me aburro! ¡Fua! ¡Frida Kahlo! Frida Kahlo, pintora mexicana. Hola, Frida Kahlo. Hola, Samba. ¿Qué haces por aquí? Estaba aburrido y me dieron ganas de visitarla. ¿Hay algo lindo que me pueda mostrar? Ya me estoy aburriendo de nuevo. Claro, ven conmigo. Te mostraré algo maravilloso. Pies, ¿pa' qué los quiero si tengo alas para volar? ¡Fua! ¡Wow! ¡Vamos muy lejos, Frida Kahlo! ¡Ah, ya lo verás! Aquí estamos, Chubut, al sur de Argentina. Aquí y cruzando la cordillera vive el pueblo mapuche. Hola. ¿Qué está haciendo? Un trailonco, Samba. Es un protector que suelen llevar las mujeres mapuches en sus cabezas. Trai quiere decir lluvia, gotas o lágrimas. Y lonco quiere decir cabeza. ¡Qué lindo! Antulaf trabaja dándole forma a estas hermosas piezas de plata. ¿Y cómo hace? Es un largo proceso. Mi pueblo aprendió este arte de los hombres del norte. ¿Puedo probármelas? Es que son tan bonitas. El trailonco se lleva en la cabeza para no ser influenciados por pensamientos, el síquil en el pecho para fortalecer los afectos y el chaguay en las orejas para discernir cuando se escucha. ¿Cómo me quedan? Le quedan re lindas, Frida Kahlo. No son simples adornos. Tienen una función religiosa y ceremonial. ¿Son de plata? Sí, según los mapuches, la plata nació de la forma de las lágrimas y está relacionada con la creación de la vida desde lo femenino. ¡Wow! Son protectoras, ayudan a equilibrar al que las viste, a aprender y a fortalecerse de una forma positiva. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo pesan? Ahora sí que estoy protegido. ¡A la carga, mis valientes! La 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 la. La 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 la. La 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 la.
la situación de los pueblos originarios de Argentina? Yo lo sé. ¡Ay, no! El niño que lo sabe todo. ¡El niño que lo sabe todo! A ver, ¿cuál es la situación de los pueblos originarios, niño que lo sabe todo? Los pueblos originarios que habitan hoy en la Argentina son muchos y muy diversos entre sí y enfrentan problemáticas muy diferentes. Sin embargo, para empezar a responder esa pregunta, tendríamos que remontarnos a 500 años atrás en la historia. ¿Y por qué tanto? Porque es importante saber que cuando los españoles llegaron a América, ya la habitaban todos estos pueblos y todos eran muy distintos. Ah, pero nosotros les decimos indios a todos. Es todo lo mismo. Para los conquistadores, ellos eran seres inferiores y así justificaron su colonización. Muchas de sus tierras, que hasta entonces habían sido de su comunidad, pasaron a ser propiedades privadas. ¡Ah, qué tierra tan linda! ¡Ahora es mía! ¡Quiero regresar a España! ¡Ganamos! No, aunque hubo grandes luchas y rebeliones, durante largo tiempo los pueblos originarios siguieron sufriendo atropellos. Ah, ¿y cómo es ahora? En 1994 se reformó la Constitución. El artículo 75 reconoce a las comunidades originarias, garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación intercultural y a la posesión comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. ¡Y me aburro! No, Samba, esto es muy importante. En el año 2006 se sancionó la Ley de Emergencia de Posesión y Propiedad de las Tierras para garantizar los territorios que habitan las comunidades originarias. Significa que recordamos el pasado y queremos construir un futuro en el que todos tengamos los mismos derechos. ¿Pero te podemos decir una cosa, niño que lo sabe todo? Todo eso nosotros ya lo sabíamos. Esto fue Samba Pregunta. Y el niño que lo sabe todo responde. Y el niño que lo sabe todo responde. Oh. Llegó el momento de explorar la asombrosa vida de Tupac Amaru II. ¿Por qué su vida es asombrosa, Tupac Amaru II? Te contaré. Mi nombre completo es José Gabriel Condorcanqui Noguera. Entonces, ¿por qué le dicen Tupac Amaru, Tupac Amaru? Ten paciencia, pequeño, ya te enterarás. Nací en Canas, en el Perú. Mi familia era mestiza. ¿Y eso qué quiere decir? Que algunos de mis antepasados fueron incas y otros criollos. Ah. Yo dominaba la lengua quechua, pero también el castellano y el latín. Me encantaba leer y muchos de los libros que leí fueron los que me hicieron pensar distinto. Desde muy joven tuve que enfrentar los atropellos que sufría mi pueblo. ¿De los realistas? Sí, pero también de los criollos conservadores que nos sometían como esclavos. Pero yo era el cacique, el jefe de mi pueblo, y a cada momento mis ansias de libertad me hacían más fuerte. ¿Y entonces qué hizo Tupac Amaru? Luché, lideré la más grande rebelión indígena de la historia. Nuestras ideas revolucionarias comenzaron a expandirse y logramos abolir la esclavitud. Éramos miles, criollos, mestizos, aborígenes, todos unidos por la lucha. Ahí fue cuando empezaron a llamarme Tupac, que significa rey, y Amaru, el dios quechua, la serpiente alada. ¿Cómo? ¿Acá termina todo? No todo, Samba, pero para la vida de un solo hombre ha sido suficiente, ¿no te parece? Sí, un montón. Entonces la lucha continúa. Por supuesto, Samba. Y esto fue la asombrosa vida de Tupac Amaru II. Este es Atahualpa Yupanqui. Y este es un carnotauro. Los carnotauros son carnívoros. ¡Un momento! Esto es el asombroso mundo de Samba, donde los carnotauros no comen Atahualpa Yupanquis.
Uy, ¿y ahora dónde estoy? Hola, ¿hay alguien por acá? Me aburro. ¿Quién eres? Samba, pero me dicen José. Digo, José, pero me dicen Samba. ¿Y cómo has llegado hasta aquí, Samba? ¿Eres una especie de dios o un cacique? No, me parece que no. ¿Dónde estamos? Te encuentras en un lugar mágico, sin tiempo ni espacio. Yo soy un curaca, un cacique quechua, el más anciano y sabio de mi pueblo. ¡Fua! Si quieres, te llevaré a conocer una de nuestras leyendas. ¡Sí! ¡Yujú! ¡Qué calor! Cuenta la leyenda que una vez hubo una gran sequía que mató a todas las plantas y los animales de la tierra. Hasta la flor de cantú, que siempre había vivido en lugares áridos, se extinguió. Solo quedó un último capullo. Tenía miedo de florecer y quemarse con tanto calor, pero si no lo hacía, moriría sin haber nacido. Así que la pequeña flor fue valiente y pidió a los dioses por su vida. Entonces sucedió algo maravilloso. A medida que florecía, por cada pétalo le salieron alas de hermosos colores. ¡Un colibrí! ¡Qué lindo! Y el pequeño pajarillo voló lejos en busca del dios Huaytapallana para pedirle que salvara a la tierra. El viaje era largo, agotador. ¿Y pudo llegar? Sí, llegó a la cima de la montaña más alta y dijo: Huaytapallana, por favor salva a nuestra tierra. Y luego de esta hazaña heroica, murió. No te preocupes, todavía la leyenda no ha terminado. Y el dios entonces puso atención. Al ver la sequía, pensó en la hermosa flor de cantu y en su rico perfume que tanto extrañaba. Y de tristeza lloró enormes lágrimas de roca. En aquellas aguas vivía Amaru, la temible serpiente alada con cola de pez. ¡Se despertó! Así fue. Y su furia se desató. ¡Corran por sus vidas! Pero también despertaron los soldados más fuertes. La lucha fue desigual. El poder de Amaru era inmenso. De su hocico salió niebla espesa que cubrió los cerros. El movimiento de sus alas hizo caer lluvias. De su cola de pez se desprendió el granizo. Y de los reflejos dorados de sus escamas nació el arco iris. Y todo fue gracias a la valentía de un pequeño colibrí que desató esta cadena de acontecimientos. Así renació la vida, reverdeció la tierra, se llenaron de agua clara los ríos y Amaru volvió a su sueño en el fondo del lago. ¿Te ha gustado la leyenda de Amaru? Sí. Los quechuas lo saben. Todo está escrito en las escamas de Amaru. Las vidas, las cosas, las historias, las realidades y los sueños. ¡Qué lindo! ¿Y conoce más leyendas quechuas? Desde luego. ¡Ay, cuénteme otra! ¡Porfi! Solo si me prometes que no te aburrirás. ¿Quién, yo? ¡Eso nunca! Samba, ¿qué te trae por aquí? ¿No lo vio pasar a Amaru? Yo soy Tupac Amaru. Eso yo ya lo sabía. Estoy buscando a otro Amaru, una serpiente que puede volar. ¿No la vio por ahí? ¿Pero en qué travesuras te has metido? Cuéntame. En la selva conocí a Itaú, una abuela guaraní que me llevó a la fiesta del Arete Guazú. ¿Le has mostrado tus respetos a la Madre Tierra, Samba? Sí, usamos disfraces, máscaras, bailamos y dimos gracias por las buenas cosechas. Y al final hubo un combate entre un yaguareté y un toro. Muy bien. El año que viene voy a volver. ¿Le gustaría venir, Tupac Amaru? Sería un honor. ¿Y qué más viste? Después viajé a un lugar misterioso, donde un curaca quechua me contó la leyenda de la flor de cantu. ¿Cómo dices tú? ¡Fua! Como la tierra estaba seca, la última flor de cantú se convirtió en colibrí y voló a la montaña para pedirle lluvias a los dioses. Tan frágil y tan valiente. Sí, la montaña se puso triste, porque
porque ya no iba a haber más aves ni flores. Entonces, con sus lágrimas, despertó a Amaru, que trajo las lluvias, y la tierra volvió a florecer. Lo has contado muy bien, Samba. Tienes algo de curaca. Ah, parece que va a llover otra vez. ¡Otra vez se despertó Amaru! ¡Vamos, Tupac Amaru! ¡Oh! El perro en la luna.